Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos. Y si son nuevos por aquí, sean doblemente bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque viene mucha tela que cortar. Y precisamente de tela que cortar es de lo que vamos a hablar hoy. El título ya les habrá dado una pista, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco loco mundo de las celebridades turcas, específicamente de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, señoras y señores, la parejita de ensueño de la que todos hablan. Y el tema principal, el cotilleo jugoso, son los rumores sobre su supuesta boda secreta. Ya saben cómo son los medios, las redes sociales, y especialmente los fans, siempre al acecho, siempre buscando la próxima bomba, la próxima noticia explosiva. Y con Serkan y Özge, pues, la verdad es que no se quedan cortos. Son una pareja muy querida, muy seguida, y por supuesto, todo lo que hacen, dicen o dejan de hacer, es motivo de especulación, análisis y mucha emoción. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, todo lo que se ha dicho, y lo más importante, cómo Serkan y Özge han reaccionado ante estos rumores. Vamos a analizar las fotos, los vídeos, las entrevistas, y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Porque a mí me encanta el chisme, y estoy segura de que a ustedes también. Pero antes de empezar de lleno, me gustaría recordarles que este canal es un espacio de respeto y de buena onda. Aunque hablemos de rumores y de chismecillos, siempre lo haremos desde el cariño y el respeto hacia los protagonistas. No vamos a inventar nada, solo vamos a analizar lo que está a la vista, y a divertirnos un poco con todo este revuelo. ¿Están listos? Pues vamos allá. Ok, vamos a empezar por el principio. Los rumores sobre la boda secreta de Serkan y Özge han estado circulando con fuerza desde hace ya un tiempo. Y como suele pasar en estos casos, todo empezó con, ¿qué creen? Fotos en las redes sociales. ¡Qué sorpresa! Ya saben, un detalle por aquí, una imagen sospechosa por allá, y la gente, con toda su astucia, empieza a atar cabos. En un principio se dijo que se habían casado en secreto, lejos de los flashes y de las cámaras, para poder disfrutar de su día especial con total privacidad. Se habló de una ceremonia íntima, con pocos invitados, en algún lugar paradisíaco. Imaginación al poder. Incluso hubo quienes aseguraban que ya se habían convertido en marido y mujer hace meses. Las pistas, o lo que la gente consideró pistas, fueron varias. Desde fotos de Özge luciendo anillos sospechosos, hasta comentarios en redes sociales de amigos y familiares que daban a entender que algo importante había sucedido. También se filtraron algunas imágenes borrosas que supuestamente mostraban a la pareja en actitud romántica en un lugar desconocido, muy posiblemente durante una celebración. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Serkan y Özge se casaron en secreto? Pues la verdad es que no está del todo claro. La pareja hasta ahora no ha confirmado ni desmentido nada oficialmente. Y ahí es donde radica la salsa del asunto, ¿verdad? El misterio, la incertidumbre, es lo que nos mantiene enganchados. Por un lado, está el hecho de que ambos son muy discretos con su vida privada. No son de los que airean sus sentimientos y sus momentos importantes a los cuatro vientos. Prefieren mantener una cierta privacidad, y eso es algo que se respeta mucho. En un mundo dominado por la inmediatez y la exhibición constante, la decisión de Serkan y Özge de resguardar su intimidad es un respiro, una declaración de intenciones que habla de una madurez y una conciencia pocas veces vistas en el mundo del espectáculo. Han demostrado que es posible estar en el ojo público sin sacrificar la propia esencia, sin exponerse a la vorágine de la especulación y el escrutinio constante. Pero por otro lado, el silencio de ambos ha alimentado aún más los rumores. Si no hay una confirmación, la gente sigue especulando, y las teorías van y vienen. ¿Será que quieren proteger su relación de la presión mediática? ¿Será que quieren esperar el momento perfecto para anunciar la noticia? ¿O simplemente es que no ha habido ninguna boda? ¿Quién sabe? Y es aquí donde entran en juego las redes sociales y la interacción con los fans. En lugar de esconderse, Serkan y Özge han optado por mantener una actitud activa en sus perfiles, compartiendo fotos, vídeos y mensajes que, de alguna manera, responden a los rumores, pero sin confirmarlos. Es una danza sutil, un juego de miradas y gestos que mantienen la expectación, que alimentan la curiosidad,
pero que a la vez preservan la privacidad que tanto valoran. Por ejemplo, hemos visto fotos de ellos juntos, sonrientes y felices, en diferentes momentos de su vida cotidiana. En algunas imágenes se les ve con sus amigos compartiendo risas y momentos de alegría. En otras simplemente posan abrazados y sonrientes, demostrando la complicidad y el amor que existe entre ellos. Estas imágenes son como pequeñas ventanas a su mundo, destellos de una felicidad que se irradia y que, sin necesidad de grandes declaraciones, habla por sí sola. Además, han publicado algunos mensajes enigmáticos y llenos de indirectas que han sido interpretados de diferentes maneras. Por ejemplo, Ozge publicó una foto con un anillo en el dedo, y sus fans enloquecieron. ¿Será una pista? ¿Una confirmación velada? ¿O simplemente una casualidad? El debate estaba servido. Esta imagen aparentemente inocente se convirtió en el detonante de una avalancha de especulaciones, de análisis minuciosos de cada detalle. El anillo, el ángulo de la foto, la expresión de Ozge, todo fue objeto de estudio, de debate y de interpretaciones. Por supuesto, no podemos olvidar las interacciones de los fans. Los seguidores de Serkan y Ozge son muy apasionados y están siempre atentos a cualquier novedad. Comentan, comparten, analizan cada detalle y generan un ambiente de expectación constante. Y claro, ante tanta especulación, la pareja ha decidido no entrar en polémicas y mantenerse en su línea. Esta conexión con sus fans, aunque indirecta, es fundamental. Es una comunidad que los apoya, que celebra sus logros y que, en definitiva, les demuestra el cariño que sienten por ellos. Sin embargo, la pareja ha sabido mantener una distancia prudente, evitando caer en la trampa de la sobreexposición y preservando su intimidad. Otro punto a tener en cuenta es la actitud de los medios de comunicación. En Turquía, como en cualquier otro país donde haya celebridades, los paparazzi y los periodistas están siempre al acecho. Es difícil mantener un secreto, pero Serkan y Ozge han logrado, hasta ahora, mantener la privacidad en su relación. La persecución mediática es implacable y la tentación de obtener una exclusiva, de destapar la verdad, es grande. Sin embargo, Serkan y Ozge han sabido esquivar los focos, evitar las declaraciones que pudieran comprometerlos y proteger su vida personal. Han evitado las declaraciones explosivas, las entrevistas donde se hable de su vida personal y, en general, han mantenido un perfil bajo. Eso no significa que no estén al tanto de lo que se dice, ni mucho menos. Pero simplemente han decidido no darle mayor importancia. Esta actitud, que puede parecer sencilla, es en realidad una declaración de principios. Es una forma de decir, este es mi espacio, esta es mi intimidad, y nadie tiene derecho a invadirlo. Es una lección de madurez, de saber priorizar lo importante, de no dejarse arrastrar por la vorágine mediática. Y eso es algo que me parece muy inteligente. No hay que olvidar que al final, las redes sociales son una herramienta, pero también pueden ser una fuente de estrés y depresión. Y ellos, con su actitud, han demostrado que saben cómo gestionar esa presión, y cómo proteger su intimidad. Han demostrado que es posible navegar por el mundo de la fama sin perderse en el camino, sin sacrificar la propia esencia. Pero, ¿y qué hay de la diversión? ¿Cómo se toman Serkan y Ozge todos estos rumores? Pues por lo que hemos visto se lo toman con humor. En algunas ocasiones han compartido mensajes divertidos y comentarios irónicos, haciendo alusión a los rumores y a la expectativa generada. Han sabido reírse de sí mismos de la situación, y han demostrado que al final, lo importante es disfrutar de la vida. Esta actitud desenfadada, este sentido del humor, es un claro indicio de que han sabido gestionar la situación con inteligencia y madurez. En general, su actitud ha sido muy relajada y divertida. Han demostrado que no se toman demasiado en serio todo este asunto, y que prefieren disfrutar de su amor y de su felicidad, sin importar lo que se diga. Y eso, señoras y señores, es una lección. Es una lección de vida, de saber priorizar lo importante, de no dejarse arrastrar por la opinión ajena. Es una lección de amor, de vivir el presente, de disfrutar de la compañía mutua, sin importar las especulaciones. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Confirmarán algún día su boda? ¿Compartirán fotos del gran día? Pues, sinceramente, no lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que independientemente de que estén casados o no, Serkan y Ozge son una pareja que inspira, que enamora, y que nos hace creer en el amor verdadero. Su historia es un ejemplo de cómo es posible construir una relación sólida, basada en el respeto, la complicidad y el amor.
Han demostrado que la fama no es sinónimo de exhibicionismo, y que es posible mantener la privacidad sin renunciar a la felicidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo sobre los rumores de la boda secreta de Serkan y Özge. ¿Qué les pareció? Espero que hayan disfrutado de este análisis, de este chismecito, y de este repaso por la vida de esta pareja tan querida. La historia de Serkan y Özge, con sus idas y venidas, con sus gestos y silencios, con sus rumores y especulaciones, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la fragilidad de la intimidad en un mundo dominado por la inmediatez y la sobreexposición. Recuerden que este es un canal para disfrutar, para compartir, y para expresar nuestras opiniones. Así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que se casaron en secreto? ¿Les gustaría que lo confirmaran? ¿Qué opinan de su actitud ante los rumores? Cuéntenme todo. Me interesa mucho saber qué opinan, qué piensan, y qué sienten sobre todo este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. No puedo dejar de mencionar un detalle que me parece muy significativo, la forma en que Serkan y Özge se apoyan mutuamente en sus carreras. Ambos son actores de renombre con una trayectoria sólida y un talento innegable. Se han convertido en referentes en el mundo de la actuación turca, y su éxito es innegable. Y aunque cada uno tiene su propia carrera, su propio camino, siempre están ahí, el uno para el otro, para celebrar los logros, para dar apoyo en los momentos difíciles. Esta complicidad profesional, esta admiración mutua, es otro factor que fortalece su relación y que los hace una pareja aún más admirable. En definitiva, la historia de Serkan y Özge es una historia de amor, de complicidad, de respeto, y de saber estar en el ojo público sin perder la esencia. Es una historia que nos recuerda que la privacidad es un tesoro que hay que proteger, que la felicidad es un camino que se construye día a día, y que el amor verdadero existe, y puede ser disfrutado, sin necesidad de ser expuesto a la vorágine mediática. Y aunque la incertidumbre sobre su supuesta boda secreta siga ahí, lo que sí es seguro es que su historia seguirá inspirando a muchos, y que seguirán siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y a mí como fan, solo me queda agradecerles por compartir un poco de su mundo, por mostrarnos un ejemplo de amor y de felicidad, y por darnos siempre algo que comentar.